Hola a todos y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Borja Gabilondo, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? De nuevo nos encontramos en este plató de Rehabilita con Éxito. Oye, ¿cuál es tu visión de la Agenda 2030? Ambiciosa y inalcanzable. Lo has dicho claramente, ¿no? Sí. Vale, ¿y esa agenda con respecto a las ciudades, por ejemplo, ves que... Más complicado. Más complicado todavía, En ¿no? entornos muy urbanizados, más complejo. Te digo esto porque de eso vamos a hablar un poquito y lo vamos a hacer con un invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, que es Juan Marrero, que es concejal además de proyectos urbanísticos de Donostia. Él además es abogado. De eso y de algunas cosas vamos a hablar aquí en rehabilitaconexito.com. Juan Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? Pues bien también. El momento inmejorable, como dice aquí. Bueno, Juan, vienes del mundo del derecho. Hace poco, bueno, no sé si en la política llevas ya un tiempo, pero desde hace poco ostentas cargo público, que es el concejal de proyectos urbanos de una ciudad como San Sebastián, ¿no? ¿Cómo ha influido tu formación jurídica en la visión de esta ciudad, de su urbanismo, de su desarrollo? Sí, efectivamente, en política llevo muchos años, pero en política activa, en primera línea, si quieres, primera línea, si se le puede llamar a un concejal. Así es lo que dice, en primera línea. Eso sí, es, real, ¿no? Llevo, en realidad, ha hecho un año, hace un par de meses. ¿Que cómo me puede ayudar? Pues bueno, me da una visión, yo creo que mucho más práctica, más realista de lo que es el urbanismo, ¿no? El urbanismo de la transformación urbana. Y me ayuda muchas veces, yo creo que esa visión práctica, a aterrizar lo que son ideas generales, aterrizarlas en el suelo, aterrizarlas en el planeamiento, si quieres, o en los mismos proyectos y obras, que es lo que ahora tengo delegado. Cuando empezaste en el ayuntamiento, empezaste como director de medio ambiente. Sí, efectivamente. Esa visión también yo entiendo que, bueno, de cara a lo que es el desarrollo sostenible de una ciudad, entiendo que es un apoyo importante, ¿no? Sí, la verdad es que te hace ver que muchas veces en lo que es el desarrollo urbano, incluso en la regeneración de una ciudad, lo que debía estar en el centro, que son las políticas medioambientales, efectivamente de sostenibilidad en la ejecución de obras, en la ejecución de viviendas, etcétera, pues te das cuenta que en el día a día muchas veces lo dejas igual en un segundo plano. Y la visión del Departamento de San Sebastián, que efectivamente es un departamento además con unos funcionarios con una implicación muy buena, no solo trabajadores, sino con una visión, si quieres, medioambiental muy marcada. Me ha ayudado un montón, sobre todo para eso, para la hora de acometer proyectos, a la hora de participar en la ordenación de la ciudad, poner en primera línea lo que son los criterios medioambientales, que es algo básico. ¿Y qué aprendizajes te quedas, o con qué aprendizajes te quedas de esa etapa de medio ambiente? ¿Y cómo lo puedes aplicar ahora, por ejemplo, en los proyectos urbanos? Tienen muchas aplicaciones medioambientalmente. Yo creo que, vamos a ver, los criterios medioambientales, como he dicho, los tenemos que poner en el centro, no solo desde el momento de la ejecución de una obra, sino desde que se inicia con lo más básico, que es la ordenación de un espacio. Y se tienen que ir aplicando y poniendo en marcha un montón de acciones en todo el desarrollo urbanístico. Ya digo, desde que se planifica, hasta que se gestiona, hasta que se construye, por supuesto. Y eso es lo que te da la visión del Departamento de Medio Ambiente. Hombre, que son departamentos que van a crecer y se van a poner en el centro de la actuación municipal. Tu visión habrá cambiado, además, ¿no? De la visión que podías tener antes de ser concejal ahora respecto a la ciudad. Ahora yo creo que irás viendo la ciudad de otra manera, ¿no? Respecto a la ciudad y sus políticas, ¿no? Porque entiendo que la Agenda 2030 uno lo ve de fuera de la política. Bueno, ya has visto la pregunta que le he hecho a Borja y cómo ha respondido. Sí. Claro, entiendo que tú igual en un momento dado podrías pensar parecido hasta que llegas ahí y dices, bueno, ahora soy yo el que tiene que aplicar todo eso. Sí, te encuentras frente a la realidad. Lo que he dicho es poner en el centro de lo que es el desarrollo urbano y la regeneración urbana el medio ambiente, los criterios, los ODS, por supuesto. ¿Y cuál es tu visión, cuál es tu posición de una ciudad como San Sebastián en este horizonte 2030? ¿Crees que es alcanzable? Porque yo creo que en Europa viven en otra, los políticos viven en otra realidad, es decir, o es que igual hay que poner una fecha sí o sí para que la sociedad corra. Pero claro, estamos hablando de que para llegar a una agenda o unos objetivos como es el 2030, estamos a 5 años y es que tenemos que hacer mucho. No los políticos solo, la ciudadanía también, claro. Efectivamente, yo creo que es muy importante poner una fecha para que avancemos, pero conseguirlos para el año 2030 va a ser, si no imposible, bastante difícil. Pero yo creo que se está en el camino. Es muy importante, sobre todo la concienciación, no solo desde las administraciones públicas, sino de la ciudadanía, que tenemos que avanzar.
En San Sebastián va a haber hitos que no los tenemos igual bien visualizados antes del 2030, como va a ser la puesta en marcha de la pasante del Topo, el nuevo metro de San Sebastián, que va a ser una transformación revolucionaria en movilidad y que va a permitir acercarnos un montón a los nuevos objetivos desde la OMS en cuanto a calidad ambiental y calidad del aire. Por ejemplo, los edificios y su consumo casi nulo, creo que el 2030 no llegamos. No, seguro. Y además con el patrimonio histórico que tenemos en la ciudad, que claro, que tocarlo también es un poco complejo. Es que es otra de las cuestiones que luego cuando aterrizas, como he dicho antes, en la realidad, te cuesta conjugar muchas veces lo que son esos objetivos medioambientales con la realidad urbana de una ciudad. Por supuesto, tenemos que conjugarlo también con la conservación del patrimonio inmobiliario, con el patrimonio de la ciudad, pero tenemos que ser, en algunos aspectos, igual un poco más, la palabra es posibilitista, pero tenemos que buscar la forma de conjugar esos dos intereses, esos dos objetivos, conservación del patrimonio y adecuación. Pero bueno, hay un montón de políticas municipales, no solo desde el ayuntamiento, sino de otras administraciones públicas para intentar avanzar sobre esos objetivos. 2030, imposible o dificilísimo. ¿Qué ves más fácil? Posible. Una ciudad como, ¿ves más fácil alguna otra ciudad frente a Donosti? A la hora, por ejemplo, estamos hablando de la rehabilitación, por ejemplo, ¿no? De edificios. De llegar a ese objetivo 2030, ciudades igual más modernas, no sé, Gasteiz, por ejemplo, con un casco histórico no tan amplio como una ciudad como Donosti, por ejemplo. Efectivamente, las características. No sé, Valladolid, Valencia. Cada ciudad tiene sus características. San Sebastián tiene unas características muy claras, sobre todo en el centro de San Sebastián. Es una ciudad, no sé si calificarla de romántica o de otra época, entonces tenemos que preservar, ¿no? ese entorno, pero efectivamente hay otras ciudades que por sus propias características o por sus zonas de expansión simplemente pueden, no sé si llegar, pero alcanzar más fácilmente esos objetivos. ¿Y qué papel juega la Agenda 2030 en las políticas urbanas de un municipio como Donosti? O como otro cualquiera. Se tienen en cuenta, es central, ya te he dicho, por ejemplo, zona de bajas emisiones, la pasante del Topo, otra serie de actuaciones como zonas verdes, plan de arbolado. Tenemos bastantes objetivos, lo que pasa que al final implementarlas en una ciudad preexistente a veces es bastante difícil, pero bueno, están ahí, los tenemos en cuenta y en el departamento, por supuesto, de medio ambiente las tiene muy en cuenta. Por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de todo lo que va a ser el desarrollo de Loyola, con los cuarteles, ahí también entiendo que además de la política de vivienda pública, está claro, para impulsar un poco que la juventud tenga un piso, pues también entiendo que se verá un poco también, o se tendrá en cuenta el tema medioambiental, ¿no? Por supuesto. En ese tipo de ordenaciones el planeamiento urbanístico debe ser una de las cuestiones básicas. Para bien y para mal. Para bien y para mal, pero bueno, hay que conjugar los derechos, como he dicho antes. Antes era el patrimonio, ahora es el derecho a la vivienda, que es otro problema que tenemos en San Sebastián. Lo que habrá que es ordenar la ciudad, y para eso tenemos el nuevo plan general, pero bueno, siempre lo tenemos que tener también en cuenta en otro tipo de actuaciones urbanísticas. Siempre tenemos que tener central el medio ambiente, pero conjugarlo con otra serie de derechos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos a través de desarrollos primero de regeneración urbana, intervenciones en lo construido ya, pero eso no nos va a impedir o no nos va a librar de tener que transformar otras zonas. Cuando transformamos esas zonas, como puede ser cuarteles, aunque eso ya es una zona urbanizada, pero yo siempre digo el ejemplo de Visacura, al final vamos a tener que desarrollar por ahí, o vamos a tener que colmatar la vega de lo que es el Urumea, se van a tener que transformar, que artificializar suelos, y habrá que tener los criterios medioambientales, por supuesto, de mínima ocupación, las densidades, maximizarlas siempre en ocupaciones pequeñas con muchos equipamientos verdes, etcétera. Es que Donosti tiene muchos retos, porque tenemos por un lado el patrimonio, por otro lado la orografía, los espacios verdes. Yo creo que toda ciudad también es un poco Donosti, ¿no? Si te mueves a través de toda la geografía europea, la Agenda 20, al final en el siglo XX quedaron arrasadas muchísimas ciudades, entonces claro, regenerar esas ciudades, claro, que están construidas todas posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, yo creo que lo tiene mucho más fácil, porque al final son planificaciones urbanas modernas, pero claro, ciudades como Donosti o otras pequeñas poblaciones también, yo creo que vuestro reto es mucho mayor. Sí, que en otras ciudades que son, pues eso, más modernas, lo que comentabas antes, ciudades que han crecido más en el siglo XX. Lo que dices es así, efectivamente en Europa tenemos muchas ciudades que están mucho más cerca de cumplir los objetivos, pero es precisamente porque sus características se lo permiten. Vienen de una desgracia como fue la Segunda Guerra Mundial, pero al final has hecho una ciudad nueva hace mucho menos tiempo de lo que tenemos en San Sebastián. O sea, que os ha dado dolores de cabeza la Agenda 2030 en un municipio como Donosti. Sí, es que es difícil conjugar,
¿Qué proyectos urbanos tenéis así, por ejemplo, que nos puedas comentar, que estén alineados con objetivos de desarrollo sostenible? Ya te lo he adelantado, yo Has dicho siempre te varios, digo, la pasante del topo, eso va a ser una revolución, un cambio en la movilidad sostenible. Eso va a permitirnos mejorar mucho la calidad del aire. Hay muchas reticencias también con la zona de bajas emisiones. La calidad emisiones. del aire en Donostia es buena de por sí, ¿no? Es buena, pero se puede y... mejorar. Que sea buena no quiere decir que no haya zonas y determinados momentos en que los datos no son todo lo buenos que deberían ser, efectivamente. Además, cumplimos, digamos, los criterios que están ahora, pero las nuevas recomendaciones de la OMS estamos en algunas zonas lejos de cumplirlas. Bueno, lejos de cumplirlas no, un poco por encima. Eso va a ser una actuación... va a evitar la circulación de coches por el centro, esperemos, junto con las zonas de bajas emisiones. Digo zonas porque hemos puesto una, pero bueno, ya se está planteando por otros grupos políticos otras zonas. Eso va a sacar los coches del centro y va a mejorar la calidad del aire, y por efecto si quieres, de sinergia, ¿no?, con otros barrios. Yo no creo en el efecto frontera que muchas personas dicen, de que la zona que es lindante con una zona de bajas emisiones se va a producir un mayor número de circulación de vehículos más contaminantes. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad y aprovechar esas actuaciones para irnos a la movilidad sostenible. Transporte público, en la medida de lo posible ferroviario, que es el menos contaminante. Lo que está claro es que el urbanismo sostenible no es una opción, realmente es una necesidad. ¿Cuáles son los principales retos a los que afrontáis en San Sebastián en este sentido? Sí, el urbanismo debe ser, es una realidad, no debe ser sostenible. Debe ser sostenible porque si no, no tenemos futuro. ¿Cómo lo vamos a implementar? Yo creo que lo que he dicho, poniendo en el centro desde el inicio del planeamiento, desde el plan estudio detalle o plan especial más pequeñito, hasta la modificación de la revisión la revisión del plan general que vamos a acometer, y luego llevar todos los criterios medioambientales durante todo el proceso. Hasta pintar la última puerta. Actuar en todo el proceso es lo que nos va a hacer verdaderamente hacer un urbanismo sostenible, y siempre priorizando la construcción de los equipamientos, efectivamente, y viviendas que sean necesarias, pero conjugándolo con espacios verdes, digamos, no hacer una ciudad dura, sino una ciudad más verde. Hay un montón de soluciones de fachadas verdes, etcétera. Toda esa serie de cuestiones deben ser ya el pan nuestro de cada día en la actuación urbanística. O sea, que ese equilibrio se está teniendo ya en cuenta en el nuevo plan general. Es decir, buscar ese equilibrio de pero es complicado, porque el entorno natural con el urbano. Una ciudad es una ciudad, y más en el centro, como metes a un espacio verde ahí, efectivamente, ¿no? La ciudad ya construida habrá que ver cómo se puede actuar con corredores verdes, zonas más arboladas, pero los nuevos desarrollos, como hemos comentado, cuarteles, como podría ser en su caso Auditsacular, pues habrá que hacer un planeamiento que verdaderamente permita eso. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Más zonas peatonales, eliminar ciertas... Sí, pero la zona peatonal no deja de ser una zona artificial. Hay ¿no? estudios, ahora me estoy acordando, cuando me has comentado, vi un estudio que había hecho, creo que recordar, la UPV, que nos hizo para el departamento, en la zona de Anoeta, como, digamos, todo lo que está urbanizado, cómo cambiaría, bajaría, creo recordar que eran 3-4 grados en zona, el simple hecho de hacer unas fachadas en Anoeta más verdes y colocar una serie de arbolado, dar sombra y no dejar una zona hormigonada. Pues ese tipo de actuaciones, que igual son puntuales, pero deben estar organizadas, deben estar planificadas, se pueden acometer. Sí, el estudio de las islas, que alguna vez hemos comentado, las islas climáticas que se van generando en las ciudades y controlarlas. Ya se cuentan en varias zonas del norte con zonas que le llaman refugios climáticos. Que bueno, a ver, una persona ya de mi edad, pensar en un refugio climático cuando dices aquí, cuando ha hecho calor. Pues ha cambiado. Pero está cambiando. Eso lo tenemos constatado que es así. Está claro que se necesitan esas zonas verdes. Lo que pasa es que una zona verde no es poner árboles en una acera, ¿no? Entiendo que tiene que ser zonas verdes donde la gente, tipo parques, donde la gente pueda disfrutar. Sí, cuando te he dicho zona verde me estaba refiriendo más a los nuevos desarrollos, a zonas, espacios verdes.
un equipamiento que es obligatorio en el urbanismo, pero maximizarlo y darle unas características lo más sostenibles que fuera posible. También otras actuaciones, efectivamente, eso lo ya transformado, colocar árboles no es una zona verde, pero sería un refugio climático en San Sebastián, ya se actúa con los refugios climáticos. Pero bien es cierto que son más zonas ya tipo casas de cultura, zonas donde se puedan refugiar por los niños o las personas mayores cuando tengamos golpes de estos o estas olas de calor que cada vez son más no, la diferencia de temperatura se nota un montón, ¿eh? A ver, por ejemplo, vas por ciertos barrios, claro, te metes en zonas un poco más verdes a 50-100 metros y la temperatura cae 2-3 grados, sí, en 100 metros. Existe el estudio, se puede verdaderamente. Yo me sorprendió aquel que vi, que creo recordar, ya os digo, de la UPV, me sorprendía. Es que la percepción de una ola de calor difiere, depende de la altitud donde estés. Es decir, en Andalucía una ola de calor puede ser los 40 grados. Aquí 40 grados no es una ola de calor. Aquí una ola de calor son 29, 30. Efectivamente. O sea, en 30 ya estamos teniendo una ola de calor y con la humedad que tenemos, pues al final sí, no... La sensación térmica es... La sensación térmica, efectivamente, ¿no? Eso se tiene en cuenta a la hora de declarar una ola de calor. Dice, pero aquí ¿para qué vas a poner un refugio climático? Con 30 si no llegamos grados, a los 40 más que una vez cada 10 años, no, hombre, pero a los 30 igual sí estamos llegando algo más que antes y sí que lo notas y sí que te asfixias, sobre todo cuando no estás acostumbrado a tus 18, 19 graditos. Claro, que bueno. Y sobre todo, digamos, las personas más vulnerables, que suelen ser las personas mayores o los niños, ¿no? Está claro. Hablemos de las personas, porque una cosa es la percepción política, lógicamente, que es la que nos plasmas, pero otra cosa es la percepción de la ciudadanía. ¿Cómo ves a la ciudadanía frente al reto de la Agenda 2030? ¿Pasamos olímpicamente sobre cosas de políticos? ¿Nos estamos involucrando? Porque sí que es cierto que hay que hacer las cosas de otra forma. ¿Cómo lo veis? Yo creo que está evolucionando hacia... vamos a meternos en el lío y les vamos a dar a estos políticos para que espabilen un poco. Yo creo que sí. Es cierto que hay un es mi percepción, que hay un gran porcentaje de la población que efectivamente, no sé si la palabra es pasa o no tiene una concienciación medioambiental, pero sí es cierto que percibes que cada vez se involucra más gente. Lo que pasa es que a mí me hace gracia... A ver, en esto me voy a tirar piedras a mi propio tejado. A ver. Es que la ciudadanía sí que efectivamente debemos, de hecho ahora te voy a dar un dato de un observatorio de la construcción sostenible que me ha sorprendido demasiado. Es que sí, yo creo en una construcción sostenible. Bueno, pues hay que rehabilitar la casa. Hostia, no, que eso cuesta un dinero. Cuesta dinero, claro. Entonces, si cuesta dinero, ¿no soy sostenible? ¿O soy sostenible si no me cuesta dinero? Los seres humanos solemos tener ese tipo de contradicciones y efectivamente eso ocurre. Claro, que tú puedes decir, no, estoy concienciado con la sostenibilidad. Ahora, a la hora de ejercerla, ¿eso es concienciarse realmente? ¿O? Bueno, por eso, yo creo que cada vez más gente sí. Yo creo que además más gente toma la actitud de, bueno, pues tendré que hacer un esfuerzo económico o tendré que exigir a las administraciones públicas que pongan políticas para poder llevar a cabo ese tipo de actuaciones, por ejemplo. Claro, pero tampoco podemos exigir a las instituciones que nos ayuden. Pero bueno, todo depende de una ayuda, porque al final todo depende de una ayuda. La fachada de una ayuda, el coche eléctrico, tengo que poner otra ayuda. No, sí, por supuesto es central la concienciación de cada una de las personas, pero bueno, las administraciones públicas tienen que tener políticas que impulsen esa concienciación. Igual una de esas es esa. Sí, pero ahí tienes, por ejemplo, un ejemplo de los Next Generation, los fondos, que la idea era impulsar la regeneración. Claro, se ha impulsado, se han acabado los fondos a toda pastilla porque había ayudas y luego había una frenada en seco. Sí, entonces, es cierto. Esa táctica... Yo creo que efectivamente hay una... ¿Hasta qué punto como es? Te he dicho, una contradicción. Claro. O sea, hay mucha gente que efectivamente dice estar concienciada medioambientalmente y luego a la forma de actuar, pues no. Mira, te doy un dato. El tercer barómetro de la construcción sostenible de una empresa que es Saint-Gobain, que suele hacer cada año, y en él aprecia que el 99%, que me parece demasiado, yo no sé si estos buscan el titular o no, el 99% de los encuestados considera prioritaria la construcción sostenible y eficiente. El 99%. Pues Saint-Gobain vende aislamiento térmico. Igual por eso el borde. No me atrevía yo a preguntar. Sí, Saint-Gobain, pero un 99% me parece un porcentaje, vamos. Me parece más comercial que un estudio. Sí, no sé, sí, pero yo creo que sí, pregunta. Ciertamente sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Aquí tenemos un contertulio que es un poco joven, pero los que ya tenemos pelo como tú y yo creo que ha cambiado. Pero este joven tampoco es mucho, o sea, cada vez menos. Se cuida bien. Sí, yo creo que es una concienciación medioambiental. Yo creo que estamos mejorando. Poco a poco se va avanzando. No sé si será suficiente la velocidad con la que avanzamos. Pero nosotros hemos notado mucho cambio. En los últimos 10 años, cuando había patologías en un edificio y les planteabas el tema del aislamiento térmico, le sonaba a ciencia ficción.
sea, es decir, que tú me vas a poner un trozo de no sé qué y que yo en casa voy a anotar no sé. Claro, para la gente era ciencia ficción, sobre todo para la gente mayor. Pero sí que es verdad que estamos notando ya en los últimos años que ya es la gente la que te dice, oye, tenemos el edificio tocado, queremos aislarlo. ¿Por qué? Pues porque el edificio de enfrente lo ha hecho, el de al lado, tal, o mi cuñado o mi hermana o no sé qué, que en su casa le han hecho y está encantada, porque ya no tiene patologías, porque nota confort en casa. Entonces, sí que poco a poco se está extendiendo. La gente no entiende muy bien el concepto de cómo pegándole algo a la fachada noto, pero dice, bueno, pero funciona. Pero lo noto. Pero funciona. No entiende, porque no entiende de consumos, cosas, de emisiones, de tal, sí. Pero sí que es verdad que la gente ya va asociando a que el aislamiento es bueno. No saben por qué, pero que el aislamiento, bueno, tiene una serie de ventajas para los que viven en esos sí saben edificios. por qué, porque luego ven el resultado, la factura de la calefacción. No, y el confort, el confort es mucho mejor, menos ruido. Es otra sensación claro, inferior de humedad, no tienes esa sensación húmeda dentro de casa y tal, sí. Eso sí que, pero vale, en todo lo que comentaba Juan, que es que al final las administraciones han centrado más, lo que decías tú, en las subvenciones, que igual en ir concienciando, así como por ejemplo, lo que hemos comentado, el tema del reciclaje, ¿no? Que empezó ya en los 80 como muy poco a poco, el tema del reciclaje, apareció otro contenedor y luego otro y luego otro y luego tal, y bueno, ahora todo el mundo está como concienciado a que la basura hay que separarla. Yo creo que el aislamiento térmico nos ha entrado como por un embudo, lo metió el Código Técnico en el 2007, y entonces yo creo que a la administración tampoco le ha dado tiempo a concienciar, pues como se ha dado pues con las basuras o con otros aspectos. Sí, efectivamente, las políticas públicas, simplemente me he ido a la zona, al ámbito de apoyar lo que es la obra pura y dura, pero efectivamente las labores de concienciación son muy importantes. Sí, bueno, otro aspecto también es un poco, tú estabas diciendo, lo que es el tema del adelanto técnico. Cuando digo técnico me refiero a pues, materiales, las empresas, ahí las instituciones también tienen que reaccionar frente a esos, digamos, esas nuevas tecnologías o esas nuevas técnicas, que al final es un poco, ¿no? Pues el seguir avanzando en algo que va a hacer que el mundo sea más sostenible y que la gente además se conciencie mejor, ¿no? Hablando de empresas, colaboración público-privada, que es una cosa que a veces, no sé si a unos o a otros incómoda, ¿no? Decir, no, yo no puedo estar colaborando con una empresa, o la empresa yo con una institución. ¿Crees que ahí puede haber hay un campo para trabajar, que existe y que debe existir una colaboración entre empresa e instituciones, pues para hacer soluciones más sostenibles a nivel de construcción, por ejemplo? Es que es inevitable, es básico. No me refiero a concurso y que se apunten 3 o 4 o 5 empresas. La colaboración tiene que ser así, claro. Y es colaborar, es que la realidad urbanística, la realidad constructiva es esa, que tiene que haber una colaboración público-privada. ¿Y no notas un cierto miedo por parte de las instituciones o de los cargos públicos a arrimar el hombro hacia esas empresas que demandan, no sé, pues esa colaboración, ¿no? Porque eso yo lo englobaría dentro de la visión general que se puede ver de lo que es la política, ¿no? Claro. Con las cosas que han ocurrido, yo lo entiendo, que estemos un poco degradados y la gente tenga ese miedo, pero bueno, mientras se hagan con garantías de que aquí no se está haciendo ningún pelotazo ni ningún tipo de... Simplemente es una colaboración para mejorar la vida de todos los ciudadanos, pues me parece correcto, sobre todo en avances tecnológicos. No solo se producen desde las instituciones públicas, hay un montón de empresas que trabajan en estas cuestiones. Oye, hablábamos de la ciudadanía. Otra cosa es cómo articularlo. Sí, claro. No estoy hablando de dar comisiones bajo manga, ni mucho menos. Estoy hablando de esa colaboración que tiene que surgir, porque hay empresas en un momento dado que tienen... pues mira, me estoy acordando ahora mismo de cuando surgió los cargadores de vehículos eléctricos. Había una empresa que ya tenía un poste de cargador que podía disponer para colocar en las ciudades. Claro, hasta aquel entonces no se hablaba de cargadores en las aceras, se limitaban a hoteles, pero claro, hoteles o parkings o zonas privadas que no son en gran número. Pues eso, no dan ese target para decir, mira, si vienes con un coche eléctrico puedes cargar en muchos sitios. Claro, ahí sí que tiene que haber una colaboración, porque yo tengo esto y esto viene bien para la ciudad. No te estoy diciendo que tú adoptes lo mío, pero sino que pongamos colaboraciones para poder en un momento dado desarrollarlo, conmigo y con otras empresas, lógicamente, ¿no? Por supuesto. Que eso igual la ciudadanía no lo ve. No lo ve, le da miedo, pero bueno, tenemos que también enseñarles que los órganos de control dentro de la administración pública, por lo menos la que conozco yo, que es el Ayuntamiento de San Sebastián, funcionan bastante bien. Funcionan muy bien. Entonces, yo creo que podrían confiar en ese tipo de actuaciones público-privadas. Oye, hablando de la ciudadanía, ¿qué papel juega la ciudadanía en el diseño de proyectos urbanos en Donosti? La famosa participación urbana.
que yo creo que la usáis un poco como para pequeñas cositas. Con un imperativo legal, ¿no? Muchas veces da esa impresión, pero no es así. Yo creo que verdaderamente se implica a la ciudadanía. Y también hay un debe por parte de la ciudadanía. Muchas veces te encuentras con proyectos desde mínimos, que vas a cubrir un parque de niños y aparecen 3 madres que suelen ir allí, padres que suelen ir allí con los niños y poco más. Luego, si efectivamente tienes otros procesos pues un poco más llamativos, que aparece más gente, pero tanto implicar en la participación a las administraciones públicas, que además debe ser así, porque los ciudadanos deben participar en ese tipo de decisiones, sobre todo de cómo hacer ciudad o cómo regenerar espacios ya transformados. La respuesta muchas veces no es la que te podrías esperar. ¿A bien o a mal? A mal. A mal, ¿no? A mal. A ver, bueno, mal, no sé si sea mal, porque la gente bastante tiene con su vida como para irse un día a las 8 de la tarde o 5 días a las 8 de la tarde a discutir en el pleno del ayuntamiento sobre cómo va la plaza. Bueno, pero X. su día a día también le afecta a su ciudad. Sí, es decir, a mí la zona pero de bajas emisiones me afecta. Hay personas muy concienciadas, hay gente que viene, efectivamente, pero yo ahí he visto proyectos que me hubiera gustado que hubiera habido más participación. O tampoco se puede generalizar, esa es la verdad. Vamos a ver, hay actuaciones que ¿A qué le llamas participación? ¿A la consulta a asociaciones vecinales? No, consulta no, a la participación en el diseño. ¿O a todo el mundo que pueda a través Nosotros de un referéndum? Desde proyectos y obras lo que solemos hacer es hacer si quieres un proyecto antes que nivel básico, una idea, se pone en la mesa y se trabaja sobre eso. Siempre hay unos impedimentos o una serie de cuestiones que deben ser así, pues porque debe de ser así, ¿no? Porque nos obliga. Pero luego lo que es el diseño, la gente es que al final la ciudadanía... Otra cosa es que al final tampoco salga lo que yo quiero, claro. Lo que sale de esa mesa. Claro. Pues no podemos poner un jacuzzi en la plaza, pues eso no. Pero bueno, pues igual más bancos, ese tipo de cuestiones. Yo reclamaría más. Bueno, tú llevas poco tiempo, pero has tenido ese momento de decir, tengo un proyecto y no sale como yo quiero porque la ciudadanía me ha rectificado. Sí. Y luego lo llevas bien. Lo llevas bien, ¿no? No, sí, al principio no. Sí lo llevas bien. Es lógico. Es lo que hay, es que es lógico. Hombre, el usuario es el que te va a dar la referencia un poco de cuando vas a hacer una plaza, un parque, igual tú hay ciertas cosas que no te has dado cuenta y pues no sé, pues aquí haría falta sombreamiento porque el sol por la tarde incide de tal forma, pues igual desde el ayuntamiento pues no se han dado cuenta porque igual no son usuarios. Y luego también hay que tener otra cuestión, que siempre yo digo lo mismo, que me hace la excusa, pero es que los presupuestos municipales son limitados. Entonces, muchas veces las ideas que llevamos a ese tipo de reuniones son técnicamente y son ejecutables, pero presupuestariamente nosotros tenemos todos participar un poquito en una decisión responsable, ¿no? Yo creo que la ciudadanía que va, lleva eso en la cabeza. Te sorprendes muchas veces, ¿eh? Yo siempre digo, parece que tú estás ahí en gente ahí arriba y no. La ciudadanía tiene ideas y además hay profesionales que tienen ideas muy bien fundadas y otros que no son profesionales que están igual de bien fundadas. Eso sí que me he dado cuenta. Esa idea de yo tengo mis ingenieros y mis arquitectos en el departamento que hacen esto, no. Y ellos tampoco, los funcionarios tampoco. Son bastante... ¿Ves gente joven en esa participación? ¿O son los típicos mayores? Hay de todo. ¿Qué es mayor, Martín? No, pues el típico. Como me oigan decir esto los de Participación Ciudadana de San Sebastián me van a dar. pero bueno, yo creo que hacen un trabajo. Importante. Etcétera, hacen un buen trabajo. Oye, otra cosa es la participación. Yo, mira, ahora que tengo un micrófono delante, animaría a la gente que participe más, sea más activa. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Yo también aprovecho el micrófono y María, a la gente que participara y a las instituciones a que se abran más proyectos. Porque participar para poner el color de un banco me parece bien, puede estar muy bien, pero yo creo que eso también tiene que ir un poco más allá. Yo echo de menos que la gente, que luego también tienes la otra opción, pero echo de menos que la gente opine, por ejemplo, para una zona de bajas emisiones o proyectos que tengan realmente peso en la ciudad. Lo que pasa es que también es cierto que es complicado porque al final todo el mundo, ya sabes, cómo opinamos, ¿no? Sí. Y lo que queremos, ¿no? Entonces, al final, lidiar con todo eso yo también entiendo que es complicado.
Es que todo no puedes llevar a votación, Claro. que todo el mundo opine de Claro, todo, es que sería un caos. Un caos. Pero bueno, la idea, lo que te digo, sobre un proyecto Pero pre-básico, si lo quieres, medioambientalmente sobre un hablando, yo creo borrador. que todos remamos más o menos en la misma dirección. Medioambientalmente hablando, ¿eh? No, pero por ejemplo, Quitando- cambios que ha hecho Donosti en la circulación, por ejemplo, tú de primera, si eso lo llevas a la ciudadanía, te van a decir que no. Hombre, a ver, el que perdona, es usuario de perdona. vehículo en el centro, Yo pues no sé te va a cómo decir están que... Bueno, sé cómo están otras ciudades, pero los cambios que se han hecho en el tráfico en Donosti, yo no sé quién los ha hecho, quién los ha diseñado, pero debería de hacer un cursillo para mejorar, porque hay cosas que, ostras, una cosa es poner una zona de bajas emisiones y otra cosa es zona de puteo de conducción, porque se le tiene que llamar así, porque en vez de hacer... Hombre, a ver... Bueno, al final se intenta que no conduzca la gente. El objetivo final es Claro, ese. Ya sé que es claro. fácil decirlo. Pero y tienes que difícil dar una hacerlo. solución. Sí. ¿Entiendes? Una solución de que transporte público. Sí, pero el transporte público, yo te pongo un dato. Que esto es hace tiempo, ¿eh? Yo de Donosti a Irún tenía que ir una vez a la semana hace tiempo a Ficoba, ¿no? Para que la gente lo entienda, Ficoba es la frontera de Irún, la gente que nos vea que no es de Donosti. Yo evitaba ir en coche, porque casualmente tenía a 5 minutos andando la estación del Topo. Vale. Yo el Topo lo tenía no me acuerdo en aquel momento, cada 45 minutos así. Entonces, a la ida lo pillaba bien porque ya tenía una hora marcada Sí. y podía controlarla. Yo iba a Ficoba a reunirme. La reunión me podía durar 15 minutos, media hora o 2 horas. Si yo perdía, imagínate, se me alargaba 10 minutos la reunión, ya tenía que esperar 45 minutos a que viniera otro topo para tardar otros 45 minutos a llegar a Donosti. Es decir, tardaba hora y media a llegar desde Irún a Donosti. En la moto, al final me compré, tardó 20 minutos. Y sabes que cuando sales. Entonces, Pues yo si tengo algo que me tarda 20 minutos, por supuesto que dejaré la moto y cogeré el transporte público, porque me saldrá más barato. hay que mejorar. Yo creo que en el área metropolitana de San Sebastián está bastante bien, pero efectivamente hay que mejorar. Pero no el puedo transporte estar público. Siempre se pendiente puede de un mejorar. horario en una reunión Ya. que me estoy jugando algo Aumentar la frecuencia. por volver, exactamente. ¿Que es más complicado? Vale. En cambio, otro caso que te cuento, Donostia a Bilbao. Recientemente había una historia que tenía, un acto que tenía en una zona de la Universidad del País Vasco que está al lado, la Escuela de Ingeniería que está al lado de la estación de autobuses. Sí. Por supuesto que me fui en autobús y me fui y no tuve ningún problema y tardé lo que más o menos tardaría con un coche y aunque tardara 10 minutos más me estaba ahorrando un pastón. Y hoy día ese tipo de transporte, a mí me tocaba mucho ir en mi anterior vida de abogado al Tribunal Superior de Justicia. Yo me iba en autobús y con la Mugi encima te sale, vamos, es que ni se te ocurre. Efectivamente. Y de otra manera. ¿Y por qué? Porque bajabas allí en San Mamés, te cogías el metro y estabas en Abando en 5 minutos y tenías metro cada 3, ni corrías. Ibas al metro y esperabas con mucho 3, 5 minutos. Sí. Eso es. Hacia eso tenemos que avanzar, efectivamente. Oye, ¿qué mensaje te gusta? Mira, ahí tienes el ejemplo. ¿Te acuerdas de Bilbao? De hace 30 años o 40 años. ¿Cómo que se iba Vete a ahora al centro de Bilbao. Es otra ciudad. Es otra ciudad. Más fea que San Sebastián, pero otra ciudad. Eso es obvio. Eso es obvio. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los jóvenes profesionales de urbanismo, a la arquitectura, a la construcción, los que están comprometidos con transformar estas nuestras ciudades? A mí dar consejos que no se queden en la facultad. Que todo lo que están pensando, lo que ellos ven que se puede plasmar, cómo podemos ir a un urbanismo más sostenible, una movilidad más sostenible, cómo organizar nuestras ciudades, que lo plasmen, que se impliquen. ¿Es más fácil ser abogado o concejal? Abogado. Tiene sus cosas. Juan Marrero, abogado y ahora concejal de Proyectos Urbanos de Donosti. Gracias por estar A con nosotros. vosotros, ha sido un placer. Ha sido un placer hablar y volveremos a estar de nuevo, don Borja, ¿no? Nos encontraremos en otro episodio, aquí los puedes ver aquí, tranquilamente en rehabilitaconexito.com, en nuestras plataformas, tanto en podcast como en vídeo, lo que tú quieras y cuando tú quieras. Hasta la próxima.